Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Medardo González, secretario general del FMLN y primer designado a la presidencia de la República, está con nosotros esta mañana. Vamos a hablar con él sobre diversos temas, principalmente sobre el primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. El FMLN es el partido en el poder, o el que llevó, digamos, al profesor Salvador Sánchez Serén al poder en las elecciones anteriores. También vamos a hablar de un tema que es importante, que se ha conocido en los últimos días en voz de Medardo González y también de José Luis Merino. Aclaraba también y decía de qué tipo de socialismo habla el FMLN cuando se refiere a la necesidad de implementar un modelo o de desarrollar un modelo en nuestro país. Un modelo que dice no es el socialismo del siglo XXI como se habla, pero que es un modelo que busca más equidad, más justicia y un modelo que sea más incluyente. Así es que, Medardo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto. Buenos días, Romeo, gracias por la invitación, buenos días a todos y a todas. Medardo, comencemos hablando sobre el primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. La evaluación que han dado algunos partidos políticos, principalmente el Partido Arena, es una evaluación que no le reconoce méritos al presidente Salvador Sánchez Serén. Más bien, cuando ellos hablan del tema de la evaluación y dicen y se refieren a que el profesor Salvador Sánchez Serén no es una persona que confronta, sino más bien es una persona que busca unir puentes, tender puentes, que busca de alguna manera, digamos, tomar en cuenta diferentes sectores, pero no va más allá el partido en Arena cuando se refiere al tema de la evaluación del profesor Salvador Sánchez Serén. Bueno, Arena, la derecha, toda representada por esta cúpula empresarial de la ANEP, de FUSADES, la Cámara de Comercio, algunos medios de comunicación, prácticamente están en campaña política, como que si fuera una campaña electoral en donde están ejerciendo una oposición en el que no hay un reconocimiento de ningún tipo al gobierno, al presidente de la República. Y bueno, tenemos que ver cómo prácticamente esta gente, después de haber entregado digamos, al primer gobierno del FMLN, al gobierno del presidente Funes, una economía con un crecimiento deficiente de menos 3%, ahora precisamente en este primer año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén hay un crecimiento del 2%, que en estos 3 primeros meses de este año, en este primer trimestre, han habido un crecimiento en las exportaciones en relación al año anterior del 10.8% de aumento precisamente en exportaciones, que también ha habido en cuanto a los efectos hacia los bolsillos de la población, un decrecimiento, o más bien una rebaja en los precios de la energía eléctrica, que tiene un impacto directamente positivo hacia el consumidor, hacia la gente en sus casas y hacia el productor, hacia el fabricante, etcétera, etcétera, que necesita de energía eléctrica. Todas estas cosas se están dando en estos momentos en nuestro país. Es importante observar cómo este gobierno está apoyando de una manera directa a los pequeños productores, apoyando a los microempresarios, la banca pública, apoyando con 15 millones de dólares que en este año precisamente han sido entregados a la población. También, por supuesto, es innegable ver cómo en este año han sido entregados en los programas sociales a todos los niños que van a la escuela pública y a las niñas, sus uniformes, sus zapatos, se incrementa la ingesta del vaso de leche,
a los muchachos de los que van al bachillerato también, que están recibiendo ya están recibiendo también ya sus paquetes. De tal manera que estamos viendo una estabilidad y un crecimiento en la economía nacional. El Banco Central y organismos también internacionales, Romeo, que están planteándonos que El Salvador va a tener un crecimiento entre el 2,5 o el 2,8% en este año. Es decir, que es optimista en términos económicos el futuro inmediato que nuestro país tiene. Precisamente esto es producto del trabajo realizado por supuesto, por el presidente de la República. Así que todos estos son elementos positivos y que los mismos señores estos que están encampañados, que no quieren ver nada positivo, están precisamente diciendo toda su sarta de mentiras. Y en el terreno de la búsqueda de la estabilidad social, de las mejoras de las condiciones de vida, del entorno social que los salvadoreños y salvadoreñas vivimos a diario en nuestro país, también los avances que se van dando con todas las medidas tomadas en el terreno de la seguridad pública, Romeo. No, yo vengo diciendo de que no hay duda que las cosas se ven complicadas, principalmente cuando se habla de violencia, violencia social en nuestro país en cuanto al número de homicidios, ¿verdad? Que bueno, todo eso es un tema, pero lo importante en todo esto es que todas las medidas implementadas precisamente por el profesor Salvador Sánchez Serén, por el presidente de la República, preparando unidades especiales de la Policía Nacional Civil, del Ejército, trasladando estas unidades para que vayan a hacer presencia en aquellos lugares donde ya prácticamente estaba perdiendo el Estado el control de zonas específicas y de amplias zonas de nuestro país. Todos los programas que benefician a jóvenes para impedir que se conviertan en reclutas de pandillas, programas especiales también para poder insertar en la vida, digamos, diaria a personas que han cumplido con su tiempo, etcétera, etcétera. Es decir, todo un esfuerzo que se está realizando, ¿verdad?, sin necesidad de transar, sin necesidad de hacer acuerdos que no llevan a nada, precisamente con la delincuencia. ¿Tú esperabas una actitud distinta de la oposición en cuanto al tema de evaluación, en cuanto a evaluar al gobierno se refiere o no? Mira, yo creo que nosotros esperábamos, por supuesto, una continuidad, no esperábamos ver un quiebre, digamos, de su postura, porque durante todo el año de gobierno del FMLN, del profesor Sánchez Serén, pues Arena y estos organismos de la derecha han mantenido un discurso y una posición muy, muy agresiva. Sin embargo, nosotros esperábamos que en el análisis ellos, pusieran en una balanza las cosas y que reconocieran, por lo menos en parte, lo realizado por este gobierno. Yo creo que en realidad lo que muestra Arena y lo que muestra la derecha en el país es que no, digamos, no son francos, no son honestos, y que el único propósito que están buscando es desgastar al gobierno, es golpear al presidente de la República políticamente, y están con el único propósito precisamente de desplazar
al FMLN en la próxima contienda electoral. Eso es lo que busca. Medardo, cuando le preguntamos esto precisamente a los partidos de oposición, a los críticos del gobierno, le preguntamos, bueno, mire, esto es parte, o se habla de que es parte de una campaña, de un guión que tiene diseñada la derecha de nuestro país. De hecho, ayer conversando con el secretario técnico de la presidencia, sostenía eso, que realmente hay un guión, dice, de parte de la oposición para golpear al gobierno, para desprestigiar al gobierno, para no reconocer méritos, pero cuando nosotros le preguntamos eso, dice, no, mire, es que no lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo las encuestas, por ejemplo, que se han publicado recientemente, donde más del 70%, según una encuesta del LPG Datos, dice, más del 70% de la población no cree que vamos por el camino correcto, por el rumbo correcto. Esa es la parte donde lo refieren a uno, precisamente estas personas cuando hablan de la evaluación del primer año. Fíjate, Romeo, que precisamente yo me preparé con este archivo precisamente de la prensa gráfica de LPG, que nos habla precisamente, tiene una medición desde el 2004 a este año precisamente, a mayo del 2015, y aquí lo que se puede observar es que en estos dos gobiernos anteriores del presidente Funes y del expresidente Saca, en tiempos de elecciones siempre, digamos, la gente calificó de buena la situación en general del país, pero meses después o años después las cosas cambiaban, de tal manera que cuando el expresidente Saca, ya voy a mostrar esta curva, ganaba, solo decía que el 48% decía que estaba muy buena y buena, o que iba bien muy el rumbo mala del y país. mala lo decía también el 48%. Pero resulta que ya en el 2006, eso era en el 2004, pero en el 2006 ya el 71% decía que era muy mala, e inclusive cuando asumió el presidente Funes, ya en el 2011 el 74% decía que la situación era mala o muy mala. De tal manera que esta tendencia a calificar por parte de la población no es, me estoy refiriendo... ¿Qué me quieres decir? ¿Que es normal esta situación? Lo que estoy diciendo con esto es que esta curva que vemos aquí, cuando el expresidente Saca y el expresidente Funes, es precisamente lo mismo que nosotros estamos viendo, la misma tendencia que estamos viendo en relación a la calificación que la gente está haciendo del presidente Salvador Sánchez Serén. Con esto, lo que estoy diciendo es que es relativa esta medición. La población, el pueblo salvadoreño, por supuesto que en tiempos electorales, digamos, en tiempos electorales la gente asume mayores niveles de compromiso con sus candidatos, con sus partidos, y reconoce precisamente. Pero luego, en tiempos no electorales, la gente ha tendido a manifestar precisamente que la situación no es muy buena. Romeo, esto lo traigo aquí como un dato precisamente de LPG. A ver, Bernardo, se entiendo, es como, quieres decir que es como una tendencia que se da en el primer año de evaluación de los gobiernos, que estos registros son bastante similares, ¿me estás Esto diciendo? precisamente lo que estoy diciendo es que no es nada nuevo este tipo de medición, este tipo de calificación, que ya con el expresidente Saca y el expresidente Funes también había sucedido lo mismo en este tipo de preguntas, ¿verdad? No es nada nuevo. Definitivamente nosotros estamos ante una medición que viene ya de dos gobiernos anteriores. Ok, vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, Bernardo, quiero preguntarte a ti, te dejo planteada esta pregunta.
que ayer todavía me quedé con las ganas de cuestionarle un poco más al secretario técnico de la presidencia. ¿Qué señales ve el FMLN, si es que las ve el FMLN también, de que hay un guión, como decía el secretario técnico, un diseño estratégico de parte de la oposición, principalmente de la derecha del país, para hacer ver a este gobierno como un gobierno incapaz, ¿no? Como un gobierno que no ha tenido logros? Hacemos la pausa, regresamos en breve y vamos a hablar también sobre el otro tema que dejamos planteado, que es la construcción de un modelo económico alternativo al que ha venido funcionando en nuestro país. Bueno, brevemente vamos a ir con Alejandra Canales para que nos informe sobre un desalojo que estaría por desarrollarse o se está desarrollando, Alejandra, en El Espino, aquí cerca, ¿no?, de San Salvador. Adelante, te escuchamos. Hola, Adelante. Romeo. Hola, Romeo. En efecto, esto es en la comunidad del Espino, jurisdicción de Antiguo Cuscatlán, y es para mayor ubicación atrás de Cancillería. Estoy justo en la entrada de esta comunidad. Ahí tienen en pantalla a los habitantes en zozobra debido a que la Policía Nacional Civil, juez de paz de Antiguo Cuscatlán y también el apoderado legal de los dueños de estas tierras han llegado aquí y les han dado exactamente una hora para que puedan desalojar. Si no, también han traído camiones y personas que puedan colaborar para hacer un desalojo forzoso si estas personas no lo hacen. Y es que esto es un problema legal, básicamente, porque los dueños de estas tierras desde hace 6 años querían tomar posesión de ellas y no se ha podido. Ellos no están, o los habitantes, mejor dicho, no están en calidad de usurpadores, porque ellos ya vivían desde hace muchos años acá. Pero debido a un cambio que hubo entre dueño y dueño, ahora el nuevo apoderado lo que quiere es retirarlos de la zona para que los dueños puedan hacer con sus terrenos lo que quieran. Básicamente la situación ahorita se vive una tensa calma en este lugar. Los habitantes han dicho que no van a desalojar, pero la policía y todo el juez de paz y el apoderado legal están listos para realizar un desalojo forzoso si es necesario. Rápidamente te voy a mostrar, Romeo, los camiones. Le vamos a pedir a nuestro camarógrafo. Están aquí varios camiones listos para poder hacer el desalojo si no lo hacen pacíficamente, y también personas que han sido contratados por los mismos propietarios de este lugar para que puedan hacer el retiro forzoso. Habrá que esperar qué sucede. Como te repito, una tensa calma. Hay personal de la UMO, hay personal de la Policía Nacional Civil, agentes de seguridad, y también está el juez de paz de Antiguo Cuscatlán en este lugar. Romeo. Bien, muchas gracias, Alejandra, por el reporte de esa situación ahí en la finca El Espino, cerca de Cancillería, tal como tú dices. Gracias, buenos días. Buenos días. Medardo, hablábamos precisamente con el secretario técnico de la presidencia ayer y era muy claro en decir que hay, dice él, el diseño de un guión, de una estrategia de la derecha, y decía no solo de la derecha salvadoreña, sino latinoamericana también, de tratar de ver mal, hacer quedar mal o que se vean mal los gobiernos que están, digamos, los gobiernos que están en manos de partidos de izquierda en Latinoamérica, esto por supuesto incluyendo El Salvador. ¿Tú coincides en esto y qué señales soportan esta declaración? Bueno, el asunto es que yo parto de que Arena y los poderes fácticos de este país están trabajando, y la derecha está precisamente trabajando con su propósito de desplazar a la izquierda del gobierno de este país, de sacarlo y de ocupar precisamente las instancias del poder del gobierno en El Salvador. Ese es su propósito, y nosotros como FMLN inclusive estamos claros y estamos convencidos de que este propósito, además de estar planteado bajo el esquema político de trabajar por las elecciones del 2018 y del 2019 particularmente, que serán las elecciones presidenciales, también consideran precisamente ellos
la posibilidad de poder utilizar otras agendas, otros tiempos que pudieran acortar ese propósito, este propósito precisamente. Nosotros estamos convencidos de que si ellos encontraran maneras inclusive legales, pudieran utilizar esos caminos. Nosotros hemos venido dándole seguimiento en estos últimos días, seguimiento a lo sucedido precisamente con nuestro vecino, con Guatemala, en donde hay una situación muy particular, muy especial, pero precisamente nosotros estamos convencidos y claros de que todo este discurso antipartido, todo este discurso de que una supuesta sociedad civil va a asumir, va a sustituir a los partidos políticos, todo eso precisamente es un planteamiento que podría pretender ser utilizado. Aquí precisamente en El Salvador no es nada nuevo que instancias que se dicen llamar de sociedad civil, los mismos 4 magistrados que implementan su reforma y su contrarreforma y su agenda desde la Sala de lo Constitucional, con este discurso precisamente antipartidario y su agenda antipartidaria, etcétera, etcétera. Romeo, con todo esto lo que quiero decir es que nosotros consideramos que pueden ser utilizados también otro tipo de recursos, otro tipo precisamente de herramientas o de instrumentos, de tal manera que nosotros como FMLN sí vemos eso. Además, es bueno decir lo siguiente, estructuras de derecha vinculadas precisamente también al partido Arena, han estado vinculados de manera directa a la oposición venezolana, ¿verdad? Y para todos nosotros que llevábamos seguimiento de la situación política latinoamericana de la región, pues no es nada extraño saber que un salvadoreño está, digamos, en cárceles allá de Cuba porque fue reclamado por Cuba, pero este fulano fue capturado allá en Venezuela por actos terroristas, por actos de terrorismo. Y no debemos de olvidar tampoco nosotros que precisamente en tiempos, recuerdo del gobierno de Paco Flores, de Francisco Flores, que ahora precisamente está en las cárceles del país por asuntos de corrupción, precisamente en aquel momento cuando se declaró apoyo a aquel gobierno que duró horas en Venezuela, todos esos elementos los tenemos claros, debemos de tenerlos claros, de esos vínculos que desde entonces hay entre la derecha salvadoreña y la derecha... ¿Te refieres al momento cuando, por ejemplo, se dio un intento de golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez y que incluso... Que se dio, Romeo, que se dio el golpe de Estado. Y que uno de los que estuvieron involucrados vino a parar al país. Exactamente, y que uno de los pocos gobiernos que precisamente reconoció a ese gobierno de facto, digamos, en aquel entonces fue precisamente el gobierno del presidente Francisco Medardo, Flores. ¿qué estamos viviendo en Latinoamérica, incluyendo El Salvador? ¿Es la lucha de modelos económicos distintos? Y quiero preguntarte por cuál se inclina. Hemos oído, ¿no? Francamente, decirlo de tu persona que el FMLN, pero lo dijo también José Luis Merino, dijo, mire, Medardo González se refiere a un modelo que aspira el partido político como tal, no el gobierno que tenemos en este momento, decía Salvador Sánchez Serén, sino más bien es una aspiración partidaria de tener un modelo socialista en nuestro país.
algunas personas todavía cuando se habla del socialismo, algunos dicen, mira, eso ya no existe, y otros dicen, si vamos hacia el socialismo del siglo XXI, del cual se habla, pues no sé si sea lo más conveniente. ¿Tú quieres explicarnos a qué se refiere el FMLN cuando habla de el modelo socialista en nuestro país y la intención del FMLN de instaurarlo en El Salvador? Bueno, yo creo que es importante hablar, decir las cosas de frente, no ocultarlas, porque no viene al caso, no tiene sentido. Definitivamente que, porque algunos sectores de la derecha, columnistas, ¿no? Como que hablan y dicen sobre este tipo de cosas como que fuera algo grave, algo pecaminoso, algo que hay que extirparlo, etcétera, etcétera. Pero quiero decir lo siguiente, el FMLN está cumpliendo, digamos, 6 años en alianza precisamente con otros sectores que no han correspondido a la agenda y a la ideología del FMLN, y me refiero en concreto y en directo al expresidente Mauricio Funes, con el cual compartimos muchos elementos precisamente. Pero en estos 6 años, ¿qué es lo que ha sucedido? En estos 6 años en El Salvador, y para mí esa es la esencia de la evaluación, Romeo, de estos 6 años de gobierno, incluyendo este año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. En estos 6 años se ha reducido la pobreza absoluta en 8 puntos en El Salvador. En estos 6 años, durante los 20 años de gobierno de Arena, no se logró alcanzar esos niveles de reducción de la pobreza. También se ha disminuido la desigualdad entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Parece increíble, Romeo, pero recientemente vino aquí un funcionario de un organismo internacional y precisamente él decía y reconocía que los salvadoreños debemos de darnos cuenta que que en estos años El Salvador ha tenido un avance importante porque es el segundo país en América Latina con menores niveles de desigualdad precisamente alcanzados por este gobierno. ¿Qué es esto, Romeo? Esto es la aplicación de una política socialista. ¿Y qué quiere decir política socialista? Quiere decir que ¿cómo se llama? Todo lo que se hace desde el gobierno y del Estado está en función de la persona, está en función de la familia salvadoreña y no en función de unos pocos. ¿Qué fue lo que pasó durante los 20 años del gobierno de Arena? Que se implementó un modelo neoliberal, que se vendieron, se privatizaron, que al Estado se le quitaron sus recursos, que se vendieron los bancos y ellos mismos se los compraron, que se vendieron las pensiones y se hicieron dueños precisamente de las pensiones, de las empresas, ¿verdad? Que dejaron a las personas precisamente sin posibilidades de ser apoyadas por el Estado. ¿Qué pasó? Que la pobreza se profundizó durante aquellos 20 años. Ahora, durante estos 6 años de gobierno, subrayo, Romeo, lo que nosotros tenemos es un Estado más comprometido precisamente con la población salvadoreña y principalmente con los desposeídos de este país. Así que eso es la política socialista. Cuando nosotros hablamos precisamente de socialismo, y a eso quiero referirme, no estamos hablando
de las experiencias pasadas que en el mundo pasaron, como el socialismo soviético de allá de Rusia, ni estamos hablando, por supuesto, de experiencias cercanas de América Latina que están en este momento implementándose. Como Venezuela, ¿no? Para decirlo muy francamente, porque algunas personas como dicen... el caso de Cuba, que es un país socialista, ¿no? Como el caso de Venezuela. Definitivamente que El Salvador y nosotros como salvadoreños, como dirigentes del FMLN, estamos claros y convencidos que aquel que copia se equivoca. El que copia se equivoca. Nosotros no vamos a calcar, nosotros vamos a construir. Nosotros vamos a construir, por supuesto, que todo este tipo de ir construyendo el modelo político, económico y social, todo eso nosotros lo vamos a hacer en consulta con el pueblo salvadoreño bajo este sistema político democrático, político de elecciones que nuestro país desarrolla bajo la Constitución de la República de El Salvador. El FMLN viene trabajando con esos conceptos y con esos conceptos va a seguir trabajando. Nosotros como FMLN creemos que lo que hay que hacer es tomar medidas que nos permitan ir venciendo la delincuencia en este país, buscar motores que nos permitan el crecimiento de nuestra economía nacional y tener leyes que nos permitan mejores maneras, mejores formas de poder recaudar los fondos, mejores maneras de poder distribuir la riqueza nacional. Yo iba a preguntar precisamente eso, ¿no? Precisamente, ¿cuáles son las características de este Estado socialista? Es decir, porque debe tener características muy claras. Por ejemplo, a ver, en el tema de la distribución de la riqueza, ¿no? Mecanismos de distribución de la riqueza. Un Estado de bienestar social, es decir, que sin que se pelee con la empresa privada, que es importante, generadora de empleo, pero que pueda ver más hacia los sectores que, digamos, históricamente han sido excluidos o marginados de nuestro país. Por eso se habla del establecimiento de políticas de carácter social, como, lógicamente, como esto, los paquetes, ¿no? Escolares, uniformes, etcétera. Son políticas que vienen a beneficiar a aquellos sectores que han sido más vulnerables. Si quieres, hacemos la pausa y cuando regresemos hablamos de las características. Me gustaría conocer qué características le pone el FMLN a este modelo socialista, que dice el FMLN no es el modelo latinoamericano que han experimentado otros países, no estamos copiando modelos como Cuba o Venezuela, sino más bien construir un modelo tropicalizado, si tú quieres. Propio, salvadoreño. Pero bueno, hay que conocer también qué características tiene ese modelo. Hacemos la pausa y regresamos. Estamos conversando con Medardo González, secretario general del FMLN y primer designado a la presidencia de la República. A ver, Medardo, la pregunta es clara, ¿no? ¿Cuáles son las características que define el FMLN? Tú como secretario general del FMLN y supongo yo, pues lógicamente la comisión política del FMLN, las características que definen este Estado socialista o de bienestar social. Bueno, debe de ser a nuestro juicio, por supuesto, un Estado soberano. Debe ser para nosotros un Estado en desarrollo, con crecimiento económico, porque si vamos a distribuir, tiene que distribuirse también de acuerdo a la riqueza. No vamos a distribuir pobreza, vamos a distribuir precisamente lo que producimos. Tenemos que ser un país productivo. Pero precisamente ese país productivo tiene que generar empleos dignos, empleos precisamente, empleos para todos. Esa es una aspiración que nosotros debemos de tener.
Debemos precisamente cortar la migración de nuestros jóvenes que salen a buscar empleos al norte y a donde sea, precisamente produciendo economía, produciendo crecimiento nacional. Debemos de generar empleo digno, que te permita mantener condiciones de vida dignas. Estaba platicando precisamente con un compañero economista, con César Villalona, compañero economista asesor del FMLN, precisamente, y él escribía además un elemento, y es que de todos los países de la región centroamericana, El Salvador por ahora sigue teniendo el salario mínimo más bajo. Estamos hablando salario mínimo medido en dólares, no en las monedas nacionales. Nosotros debemos de mejorar precisamente, y no debemos de mejorar al corto plazo los salarios que nuestra empresa privada le da a nuestros trabajadores. Por lo menos deberíamos, Romeo, de proponernos que el salario mínimo de la empresa privada alcance el nivel del salario mínimo del sector público, que está por los $300. De tal manera que debemos de procurar, y eso es el socialismo. ¿Qué vamos a buscar con el socialismo? Erradicar la pobreza, quitar la pobreza de nuestra tierra, de nuestra patria, ¿verdad? Terminar con la pobreza extrema y también reducir los niveles de la pobreza relativa. Eso es importante. Y voy a decirlo, alguna vez, algún día, el expresidente Chávez de Venezuela habló, vamos a hacer de Venezuela, dijo él, por supuesto, un país de clase media, lo expresaba de esa manera. Es decir, la aspiración de los socialistas precisamente de tener una clase trabajadora que tenga niveles de ingreso por encima de los que por ahora se tienen. Eso es a lo que debemos de aspirar como socialistas. ¿En estos También 6 años de gobierno se han sentado algunas bases precisamente en esa línea o no? Debemos, Romeo, perdón, yo quiero terminar diciéndote que también precisamente para no asustar a nadie, porque nosotros decimos vamos a seguir precisamente el camino de la Constitución, vamos a seguir el camino de las leyes que marca la República, no estamos con otros conceptos. Nosotros entendemos que el socialismo en El Salvador debe de trabajar sobre la base de que habrá siempre propiedad privada, gran propiedad privada, también podrá haber, para nosotros entendemos, gran propiedad estatal, porque el Estado también tiene derecho a tener también sus propias inversiones. Gran propiedad privada, propiedad mediana, propiedad pequeña también. Es decir, nosotros creemos eso. Y quiero, Romeo, también compartir con los televidentes y contigo que sobre todo este tipo de cosas, por supuesto, que nosotros, y por eso decía, ¿no? Debemos de hablar de frente con el pueblo salvadoreño, porque cada vez que vamos a elecciones, el pueblo salvadoreño nos está diciendo no o sí. Y en ese sentido, el pueblo salvadoreño, hemos venido compartiendo con el pueblo salvadoreño y el pueblo nos ha estado dando su aval o nos ha estado diciendo no. Así que en ese sentido, Romeo, no vamos a asustar a nadie. Nosotros queremos convencer con los hechos al pueblo salvadoreño. Hoy, de manera inmediata, me preguntabas, ¿no?
Sí, te preguntaba también, a ver, si en estos 6 años que van ya de gobierno del FMLN se ha comenzado a sentar bases para ese modelo de bienestar social o socialismo. Me parece ese concepto, Romeo, que tú me estás manejando de bienestar social. Mira, yo estoy convencido y quiero repetirlo. Yo estoy convencido que en estos 6 años de gobierno, El Salvador precisamente ha avanzado a pasos agigantados en el terreno del combate a la pobreza, principalmente a la extrema pobreza, que hemos logrado precisamente sacar a gente del hambre y la hemos metido precisamente a una condición social de superar esa situación de las ansias de querer comer y no tener qué comer. Y ahora la gente y los niños, ahora muchos niños que antes no podían ir a la escuela porque no tenían zapatos, porque no tenían uniformes, porque no tenían cuadernos, hoy sí los tienen. Entonces, Romeo, yo sí creo que nosotros hemos dado avances en ese sentido. Hemos dado avances en el sentido de combatir la pobreza y se vuelve importante volver a recalcar ante tu pregunta que precisamente uno de los graves problemas que padece América Latina, no solo nuestro país, El Salvador, es precisamente la gran diferencia que hay entre los que tienen mucho y los que no tienen nada, entre los que tienen hambre y los que viven en opulencia. El tema de la concentración económica. El tema de la concentración de la riqueza. Entonces, en nuestro país, aunque digamos cueste entenderlo o aceptarlo, pero por cierto, lo cierto es que El Salvador, Romeo, en estos 6 años ha reducido esos niveles de desigualdad, aunque todavía nos hacen falta dar muchos pasos por delante. Ok, vamos, Medardo, a saludar a Tony Cabezas en la radio 109. Por cierto, hace poco se dio a conocer un informe, que no es un informe elaborado por ningún organismo nacional, sino internacional, sobre la concentración de riqueza en nuestro país. Hablaban de no una cantidad grande de personas, ¿no?, que concentran más arriba, claro, más allá del 70% de la riqueza, si mal no recuerdo, de nuestro país. Vamos a ver si puedo conseguir ese dato. Tony, ¿cómo estás? Un gusto saludarte hasta la radio 109. Puma, Ion Diesel, ultra bajo en azufre, presenta. Muy bien, Romeo, ahí estaba pues nuestro patrocinador. Un saludo para tu invitado, para Medardo, ¿verdad? González, bienvenido a la frecuencia de Radio 102.9. Hoy, bueno, tiene aquí a un correligionario suyo del partido FMLN que viene llegando, se está acomodando, le estamos dando ya la bienvenida a nuestro invitado, el canciller de la República, Hugo Martínez, también, para que pues nos saludemos aquí en este contacto con Canal 12. Bienvenido, canciller. Muy buenos días, es un gusto saludarte. Buenos días, Romeo, buenos días, Medardo. Amigos y amigas que nos sintonizan, es un gusto compartir con ustedes. Buenos días, canciller. Me imagino que van a hacer también la evaluación del trabajo de Cancillería, ¿no?, en este primer año de gobierno. Es así, es así. Exactamente. A ver, ¿cómo nos ven de afuera? Pregunto yo, y aprovechando, me imagino ya abordaste este tema, pero Medardo, para efectos de la audiencia de Radio 102.9, cuando usted dice que el FMLN está analizando o se va a reunir para ver de avanzar hacia el socialismo, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué se refiere el FMLN, Medardo? Bueno, el FMLN, Tony, viene hablando de socialismo, no de ahora, ¿no? Nosotros, desde que estamos instalados como partido político hace 35 años, precisamente venimos hablando de este concepto. Cuando nos convertimos en partido político, digamos, que participa de elecciones, también en nuestros estatutos está planteado este concepto. Precisamente el socialismo
es lo que hace el FMLN, es lo que estamos haciendo como política pública, el FMLN, donde la persona es el centro, la persona humana, la familia es el centro de nuestro propósito. De hecho, todo crecimiento económico tiene sentido solo en la medida en que la riqueza que produce ese crecimiento es distribuido de una manera humana, de una manera adecuada, en donde los que tienen, en donde los que son dueños, digamos, de las fábricas, etcétera, etcétera, obtengan, por supuesto, su ganancia, pero que a través del pago de sus impuestos compartan también con aquellos que viven de su trabajo. Eso es precisamente el centro del planteamiento y eso es lo que venimos haciendo. Y eso es lo que en estos 6 años, digamos, el FMLN está implementando desde el gobierno del presidente Funes y en este primer año del presidente Salvador Sánchez Serén, ¿verdad? Eso es lo que estamos aplicando. Estamos hablando de un socialismo como el qué, estamos hablando de socialismo puro o una socialdemocracia, por ejemplo, para hablar de conceptos como... Mire, Tony, podrá entenderse, digamos, como de la manera que quiera, digamos, entenderse. Nosotros como FMLN preferimos no encasillarnos en este caso, digamos, en estos conceptos de socialdemocracia o no. Nosotros como salvadoreños, como FMLN, creemos que nuestro concepto es muy propio, es muy salvadoreño, es muy tropical. Así que vamos a tomar lo bueno del planteamiento socialdemócrata. Bueno, le pregunto al canciller rápidamente, canciller, ¿qué es lo que más puede destacar en su gestión de primer año de gobierno? Quizás uno de los logros más importantes es la cifra récord en cooperación internacional. Ese es el logro principal. Comprometer más de $1.000 millones en este primer año de gobierno. Felicitaciones, canciller. Muchas gracias, Medardo. Lo hacemos con gusto en función de los proyectos que se tienen para la gente en El Salvador. También hemos trabajado mucho el tema de nuestros compatriotas en el exterior. Se logró una nueva prórroga del TPS. Hemos logrado que se reinscribieran cerca de 200.000 personas, que eran el horizonte de beneficiarios. Hemos dado más de 750.000 servicios consulares y hemos extendido más de 150.000 pasaportes a nuestros compatriotas en el exterior. Por supuesto que en el ámbito bilateral y multilateral hemos ampliado nuestras relaciones, hemos tenido una presencia muy fuerte en el G77, en la CELAC, en la cumbre iberoamericana, en la cumbre de las Américas, en las cuales hemos posicionado nuestros puntos de vista y también hemos logrado hacer alianzas con otros países del continente y del mundo en función de mayor cooperación, de mayor apoyo a los países en desarrollo. Muy bien, canciller, continúan hablando ahí con Tony Cabezas, por supuesto, sobre este balance, ¿no?, del primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Saludos para ti y Tony, para ti también. Saludos. Hasta luego, Medardo. Hasta luego, Romeo. Que tengan un bonito día. Hay que agradecer a nuestro patrocinador de este contacto, que es Puma. Solo en estaciones Puma nos ofrecen diésel ultra bajo en azufre, recomendado por para las mejores marcas de vehículos. Puma Ion Diesel. Hasta bien, luego. Vamos a hacer nosotros. Mire, sí tengo el dato para que vea usted, y es información así divulgada, digamos, a nivel internacional. 160 personas concentran la riqueza en nuestro país. Esto significa el 87% de la producción nacional. Ese es el dato, ¿no? Así es que para que usted lo tome en cuenta, pues lógicamente hay una concentración muy grande. Sí, 160 personas concentran casi más o menos el 87%. ¿Está oyendo, Tony? Todavía, ¿no? Pues, sí. Continuar con el programa. Pausa, regresamos. Puma Ion Diesel, ultra bajo en azufre, presentó. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Medardo. Muchas gracias también por habernos acompañado. Gracias a ti, Romeo. En este día aquí en Noticiero Hechos de Canal 2. Hasta luego. A quedarnos hasta acá y se quedan con Hola El Salvador. Es todo. Buenos días.
Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó.